¿Qué es el terrorismo y qué es la guerrilla? De enemigos reales y absolutos, el terrorismo y la política, la guerra global contra el terror y la despolitización del terrorismo, de Mariela Cuadro. En este trabajo se ha intenta pensar, no tanto qué es el terrorismo como tal en sí, aunque alguna suerte de definición se habría de arriesgar para ponerse de acuerdo acerca de qué estamos hablando, sino cómo es tratado este tema, cómo es definido desde la posición de poder dominantes. Ser parte de que el terrorismo se presenta como un problema a la vez ético y político, se sostiene que según se privilegie uno de los dos aspectos del problema, la respuesta se teñirá de política, de política o se despolitizará. Sin embargo, esta despolitización no será tal, más bien existirá una invisibilización de la política, un ocultamiento de los intereses particulares en nombre de supuestos intereses universales. En efecto, el encarar los problemas mundiales desde la óptica moral lleva a la universalización de una única moral, enfrentada a sujetos comprendidos como amorales. Y así, en nombre de la verdad, en nombre de la representación de la humanidad, las puertas se abren y dan paso a la posibilidad del exterminio. Tal como lo plantea Patricia Craybon 2008, el terrorismo aparece como un núcleo polémico rígido. Carl Smith agregaría en tanto polémico político por excelencia Schmidt 2006. No obstante, la cuestión moral tiñe cada palabra que emerge en torno a este fenómeno y anula el debate, puesto que el único modo de obtener consenso es repudiándolo. Esto inhibe la emergencia de preguntas fundamentales a la hora de pensar cómo combatirlo, pero no combatir a estos terroristas en particular, sino al terrorismo en general. Responder a la pregunta: las cruzadas morales solo constituyen una profundización de las condiciones que permiten la emergencia del fenómeno terrorista, pues generan más opresión, menos libertad y mayores muecas desesperadas por romper cadenas. En ese sentido, pregunta seriamente ¿de qué es producto el terrorismo? Como todo concepto político, no existe un uso inocente de este. En cuanto se comenzaría a hablar del terrorismo, ya se ha adoptado una postura. Incluso contra nosotros mismos se sostiene, sin embargo, que si se trata de hacer desaparecerlo como estrategia política, la única vía posible es esta última. Las cruzadas morales solo constituyen una profundización de las condiciones que permiten la emergencia del fenómeno terrorista, pues generan más opresión, menos libertad y mayores muecas desesperadas por romper cadenas. Desde los conceptos smithianos de enemigo político y enemigo absoluto, se intenta pensar la actual guerra global contra el terror. Esta se nos presentaría como un claro ejemplo de guerra absoluta, realizada en nombre de la humanidad y construyendo un enemigo no humano. La transformación discursiva de un enemigo político, llámese el terrorista, en uno que no lo es, que es el fundamentalista islámico, nos ayudaría a comprender la posibilidad de matanzas, exterminios y genocidios que, invocando valores morales supuestamente universales, es decir, ahistorizados, actualmente están llevando a cabo las potencias lideradas por Estados Unidos, sobre todo en la región de Medio Oriente. El terrorismo y algunos problemas en su definición. Los atentados a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y la consecuente respuesta, caratulada como guerra global contra el terror, se han puesto en relieve la existencia de un actor no estatal que ahora aparecería internacionalizado.
Las diferencias entre lo que el terrorismo doméstico y el terrorismo internacional respectan no son menores. En una forma panorámica se podría preguntar qué es lo que cambia entre estos dos aspectos de despliegue del terrorismo, y se diría que a simple vista se observa una diferencia importante. El terrorismo doméstico encuentra a su blanco dentro del propio marco estatal. Esto quiere decir que sus víctimas tácticas, en términos de Héctor Saint-Pierre, son o pueden ser aquellas mismas de las cuales se espera su apoyo. En este sentido, uno de los mayores problemas que encuentra en tanto estrategia política el uso sistemático de prácticas terroristas es su escasa capacidad para generar consensos, pues la misma población blanco de los ataques es la población objetivo de la propaganda política. Esto cambia con el terrorismo internacional. Ambas poblaciones son ahora distintas. Por un lado, nos encontramos con la población objetivo de propaganda política, por ejemplo, en el caso de Al-Qaeda. Esta propaganda política, por ejemplo, Al-Qaeda, la propaganda va dirigida hacia sectores musulmanes oprimidos. La población blanco se encuentra en otra parte. Esto es lo que le da precisamente su carácter internacional. En el caso de Al-Qaeda, una vez más, poblaciones de potencias occidentales, Estados Unidos, España, etc., es una diferencia cualitativa, pues de esta manera el obstáculo que encuentra el terrorismo doméstico para lograr apoyo, la superposición de la población blanco y de la población objetivo, desaparece en el caso del terrorismo internacional. Tal como sostiene Saint-Pierre, hizo falta que el terrorismo golpeara directamente y de lleno en una potencia mundial para que el asunto se convirtiera en una cuestión de seguridad internacional. A partir de aquel momento, el terrorismo pasó a ocupar los primeros puestos de las agendas mundiales. Sin embargo, aún hoy, guerra contra el terror de por medio, invasión de Afganistán y de Irak, cambio de régimen en ambos países, empantanamiento absoluto de Estados Unidos en sus nuevos escenarios de guerra, etc., y todo por el terrorismo. No se han dado con una definición que explique ontológicamente este fenómeno, es decir, que responda a la pregunta socrática del ¿qué es? ¿Qué es? Si se recorre la bibliografía especializada en el tema, nuestros ojos se encontrarían con un sinfín de elementos psicológicos, sociológicos, políticos, estratégicos, etc., que distinguirían la especificidad del terrorismo frente a otras formas de. Nos permitiríamos arriesgar a hacer política. La afirmación inmediatamente precedente no es inocente. Nuestra intención aquí es poner de relieve el carácter político del terrorismo del que estamos hablando. En este sentido, los así clasificados actos terroristas individuales que Saint describe o califica como terrorismo patológico, el terrorismo religioso, económico, etc., no son de nuestro interés. Se habla del terrorismo político, aquel que tiene como objetivo la modificación de las relaciones de fuerzas, y nos cuidamos de encontrar en cualquier grupo que enarbole banderas religiosas. Por poner un ejemplo, a fanáticos religiosos retrógrados que quieren imponer su antiguo modo de vida en todo el mundo, como si estos personajes no fueran contemporáneos nuestros, como si el retornar puro fuera posible. Nos estamos refiriendo claramente a los movimientos nucleados en torno a los islámicos que rápidamente son colocados fuera del campo de lo político. Se coincide profundamente con aquellos autores, entre otros, Brieger, que ven en estos movimientos Hamas y Hezbollah, el propio Al-Qaeda, cada uno con sus especificidades y contextos históricos, movimientos con claros objetivos
políticos que utilizan argumentos religiosos a modo de justificación y reclutamiento de posibles militantes y también de apoyo popular. Se ha delimitado entonces que se habla de terrorismo internacional y dentro de aquel que tiene fines políticos. Se establece además ahora una nueva clasificación a su interior según quien ocupe el lugar del sujeto de terrorismo, es decir, según quién sea el autor, su autor, para luego enfocarse en la cuestión del tratamiento. Sostiene además Terry Eagleton que el terrorismo es una creación de la modernidad que, en tanto idea política, emergió durante la Revolución Francesa de la mano del terrorismo de Estado, lo cual equivale a decir en realidad que el terrorismo y el Estado democrático moderno son hermanos gemelos. Eagleton, 2008, más allá de estas cuestiones genealógicas, es interesante resaltar cómo lo que es cómo lo que se da en llamar terrorismo, haciendo alusión en líneas generales a un único tipo de terrorismo, no es en realidad monolítico. En efecto, se habla de terrorismo cuando se tendría que hablar de por lo menos dos tipos de terrorismo: un terrorismo estatal o represivo y un terrorismo civil o subversivo. En tanto, el Estado que instrumentaliza prácticas terroristas es un Estado completo, en oposición a fallido, o civilizado, en oposición a paria. Sus políticas de terror quedan, en la mayoría de los casos, invisibilizados. Estos serían los casos de, por ejemplo, los Estados Unidos o Israel, que aplican continuamente políticas de terror sobre poblaciones bárbaras, con el objetivo político de dominarlas o someterlas efectivamente, salvo ciertas voces que aparecen tildadas de extremistas o izquierdistas en sentido en general peyorativo. No se suele hablar de actos de terror por parte de estos estados, sino de actos de guerra. De algún modo, al invisibilizar los rasgos terroristas de estas prácticas, estas permanecen en un estado de legitimación. Por el contrario, el terrorismo subversivo es ampliamente visibilizado. Sus prácticas son llamadas por su nombre. Sin embargo, su carácter político es arrancado. Le es arrancado. Podemos encontrar con definiciones maniqueas, religiosas, anti-iluministas, del modo que los terroristas no pertenecen al ámbito político. Un acuerdo que parece ser indiscutible entre muchos especialistas, además de que el terrorismo funciona en tanto espectáculo, es que uno de los denominadores comunes para su definición es sobre todo una utilización de la violencia. Una violencia que puede ser selectiva o indiscriminada. Poco importa aquí, pero que en cualquier caso es un medio para lograr un fin. Esto es lo que precisamente diferencia a las prácticas terroristas del simple rapto de la irracionalidad con el que muchas veces se las define. Sin embargo, pocas veces se presta atención a la finalidad perseguida y cuándo se hace. Se la suele confundir con el simple deseo de destrucción, en un mundo construido en torno a la violencia organizada, en la que la violencia se presenta como modo de comienzo de nuevos mundos y como condición sine qua non como para la conservación de este. El repudio a la utilización de la violencia como medio resulta o un acto cínico o uno producto de la incapacidad de comprensión. Ahora bien, afirmando que el uso de la violencia, tanto por parte de grupos terroristas como por parte de instituciones estatales, es un medio para el logro de fines, y considerando que son las relaciones de fuerza y de poder las que determinan la legitimidad o ilegitimidad de medios fines, se podría deducir que puede existir fines considerados justos o fines considerados injustos. Siguiendo a Walter Benjamin,
Se diría que entre los primeros se encontraría en algunas generales, aquellos ligados a la conservación o profundización de ciertas relaciones de poder, y entre los segundos aquellos ligados a la transformación de estas. Sea cual sea la lectura que se haga, se podría dejar de afirmar que esta última distinción se ha corrido del ámbito político para pasar al campo de la ética. Creemos que este es uno de los nudos fundamentales que explica las dificultades de definición que conlleva al terrorismo. Su reticencia a dejarse encorsetar puede estar ligada a su carácter de problema no solamente político sino también ético, tal como sostiene Paul Hilbert. El problema de la definición del terrorismo político reposa sobre una paradoja que podría resumirse del siguiente modo: la utilización de medios criminales, ni legales ni legítimos, para el logro de fines políticos. Esta dualidad deriva fácilmente en dos modelos comprensivos del fenómeno: aquel que lo criminaliza y aquel que lo asemeja a un ejército. No importa cuál sea de las dos opciones tomemos. La paradoja subsiste en lo siguiente. Ahora bien, este mismo planteo se puede encarar desde el otro ángulo, fuertemente ligado al mencionado. El terrorismo puede construirse como un problema moral o como un problema político. En el caso de que se lo contemple únicamente desde la perspectiva moral, será criminalizado. Por otra parte, si se privilegian sus aspectos políticos, se intentará darle respuestas de este tipo. Esta última opción no implica en lo absoluto hacer a un lado el debate ético. Sostenemos que, sin embargo, que privilegiar este polo en la respuesta, no solo como lo señala la experiencia, no es efectivo, sino que se corre el riesgo de ir por fuera de los márgenes de la propia eticidad que se dice defender. Esto sin mencionar la posibilidad real de un uso político y por tanto particular de una moral que se presenta como universal, ahistórica y necesaria. Se llega así a una conclusión transitoria, pero no por esto mencionada menos definitiva. La ambigüedad del concepto terrorismo se encuentra en su utilidad. En efecto, el limbo legal en el que esta falta de definición deja al terrorismo en tanto práctica política y al terrorismo en tanto sujeto de dicha práctica abre un campo de posibilidades. Para su tratamiento, que se presenta como infinito. Y una vez más llamamos a Terry Eagleton como testigo, que él afirma: la idea de libertad absoluta está llamada a ser terrorista. La conclusión, transitoria pero no por esto menos definitiva, dice: la ambigüedad del concepto de terrorismo encuentra su utilidad. En efecto, el limbo legal en el que esta falta de definición deja al terrorismo en tanto práctica política y al terrorismo en tanto sujeto de dicha práctica abre un campo de posibilidades para su tratamiento que se presenta como infinito. El enemigo. El terrorista es siempre el otro, es decir, el enemigo. Desde ya, el concepto de terrorismo posee una connotación negativa, asociada al mal, al sufrimiento, a la muerte. Craigmont lo dice. O en palabras de Noam Chomsky, el terrorismo es el arma de aquellos que están en contra de la nuestra. Quien quiera que sea ese nosotros, y si alguien encuentra una excepción histórica, me interesaría analizarla. Chomsky, 2001. Es así como el terrorista es siempre el enemigo. Ahora bien, en torno a la definición del enemigo podemos hacernos dos preguntas. Una primera es de carácter estratégico ontológica e intenta responder a la pregunta filosófica, si se quiere, acerca de qué es el enemigo. Una segunda pregunta
será más bien táctica. ¿Quién es el enemigo? Según Carl Smith, esta segunda respuesta es producto de una decisión política que en tanto decisión se presenta como histórica y arbitraria, es decir, que los enemigos no son tales por naturaleza o por civilización como gustaría afirmar Samuel Huntington, entre muchísimos más otros como él. La idea smithiana de que esta última pregunta se responde mediante una decisión soberana es de fundamental importancia a la hora de pensar cómo son construidos los enemigos, es decir, los otros, pues pone de relieve que esta construcción responde más a intereses nacionales que a cuestiones éticas o morales, que vendrían a alimentar la lógica de la filiación. En términos de Steven Krasner, lo que prima en esta construcción táctica del enemigo no es una lógica de la pertenencia. Las amistades y las enemistades no se construyen por afinidad, sino una lógica de la consecuencia. Luego, sí, por supuesto, para justificar estas alianzas y no otras, se nos hablaría de afinidades culturales, afectivas, históricas, etc. Con respecto a la primera cuestión, en el concepto de lo político, Carl Smith define la especificidad de la política como aquel campo que establece la definición entre amigo y enemigo. Smith lo dice: en este pensamiento, el concepto de enemigo es aquel que inaugura la posibilidad real de la guerra y con ella la posibilidad real de dar muerte. En este sentido, sostiene el jurista alemán, las guerras solo se pueden dar por motivos políticos, es decir, por determinación de los enemigos reales. Las antítesis confesionales y morales pueden elevarse a antagonismos políticos y sólo así pueden ser causa de guerra. En tanto, son diferencias políticas y no religiosas. Es importante aclarar que este enemigo es tal en tanto es un enemigo público, es decir, no es un enemigo privado, sino un enemigo de todos los que constituyen una unidad política, señalado por el soberano como tal. La idea del enemigo público es interesante para pensar en la era de la globalización, la construcción de un enemigo que ya no va a ser únicamente estatal, sino que va a ser un enemigo público internacional, también señalado por un poder soberano, esta vez mundial. Ahora bien, en teoría del partisano Smith avanza en esta línea de pensamiento y postula a su vez intensidades en el deslineamiento de la enemistad. En efecto, plantea que ésta puede ser configurada de dos modos distintos. Al enemigo se lo puede construir como enemigo real político o como enemigo absoluto. Cada una de estas categorías conllevaría efectos de tratamiento que en el caso del segundo tipo irán más allá de lo político y pasarán al terreno de lo moral, estableciendo la posibilidad del exterminio. El enemigo político, el reconocimiento de este como perteneciente al campo de la política supone cuanto menos dos cosas. Por un lado, que es producto de cierto tipo de relaciones de poder, y por otro lado, que la solución que debe dársele debe ser también política. Cuando hablamos de relaciones de poder, entendemos por estas una relación estructural que enmarca acciones, modos de pensar y relaciones sociales, y que supone cuanto menos dos posiciones de sujeto: la de aquel que tiene la iniciativa en la conducción de las acciones y la de aquel que resiste una conducción. Entre ambos media la libertad y la contingencia, y por lo tanto el resultado de esta lucha única nunca es la voluntad de uno de los dos bandos en cuestión, sino una nueva situación de la que emergen nuevos sujetos que deben valerse de nuevas tácticas y de nuevas estrategias. En el caso que nos convoca, las dos posiciones están ocupadas, por un lado, por los estados víctimas y victimarios del terrorismo, aquellos que la sufren o lo sufren, pero que también lo combaten, y por el otro,
por los grupos terroristas, grupos que resisten la imposición de cierto tipo de políticas por parte de sus víctimas y victimarios. En suma, las relaciones de poder suponen a una ligazón imbricada entre ambas partes. Esto tiene como corolario que aquel que detenta la posición de dominante no puede desligarse en modo alguno de la resistencia que se le enfrenta, puesto que ésta se presenta como el reverso de aquel. Las relaciones de poder que se presentan de tal forma que las dos fuerzas enfrentadas dan cuenta, en realidad, de una única estructura. Comprender esto supone reconocerse a sí mismo que la existencia de aquello que se repudia y rechaza, si el modo del ejercicio del poder tiene algo que ver con la emergencia de estas otras prácticas que le responden. Será necesario tener valor y mirarse en su reflejo en un lenguaje que alude a la construcción de identidades y otredades. El terrorista no es un otro ajeno impensable, sino que forma parte de la identidad del yo. Siguiendo a Paul en este tema, Paul Legendre, 2008, entre otros, sostienen que la identidad, que tiene una naturaleza relacional, el espejo que dicta mi identidad es el otro. Esto no supone necesariamente negación, como veremos, que es el caso de la teorización de Carl Smith. El enemigo real o político, según Smith, es aquel al que se conserva su posición de enemigo. Se incorpora al juego político, pues se entiende que comparte ciertas reglas. La conservación del enemigo real dentro del campo de la política es para el jurista alemán de fundamental importancia, pues es a partir de su identificación como tal el yo puede emerger. Homogéneo y compacto, en otras palabras, es en el reconocimiento de mi enemigo político donde reposa mi propia identidad. En efecto, la identidad smithiana es una identidad por negación. Soy lo que no es el otro. En este sentido, el otro ocupa un lugar fundamental y no puede ser eliminado a riesgo de que el yo perezca con él. La unidad política estatal se sostiene en tanto el enemigo puede ser ubicado en las afueras de las fronteras estatales, lo cual genera una situación de homogeneidad interna y de heterogeneidad con respecto al exterior. De este modo se fundan identidades a través de la negación del otro, del extranjero. Esto no significa que no haya que combatirlo. Por supuesto, como ya se ha dicho, el enemigo es siempre aquel que habilita la posibilidad real de la guerra, pero una guerra contra un enemigo real no supone un exterminio, sino solo su derrota. Al enemigo político hay que herirlo. Claro está, hay que debilitarlo para negociar en el marco de relaciones de poder favorables para el yo. Pero el enemigo político no habilita su destrucción total, porque la definición de un enemigo político es precisamente aquello que me otorga identidad política. El enemigo absoluto. Cuando se abre entonces esta posibilidad de exterminio total, cuando este enemigo otro es expulsado del campo de la política, a partir de esta expulsión, Carl Smith introduce la noción de enemigo absoluto. Esta emerge con la figura del partisano y borra los límites entre el enemigo y el criminal. Rápidamente, ¿qué es el partisano? En pocas palabras, el partisano es una suerte de guerrillero, un civil que toma parte de una lucha armada, un militante político sin un estatus militar definido. En un sistema internacional que continúa girando sobre el eje estatal, la
legalidad y la ilegalidad se definen a partir de parámetros que fija dicha organización política. Los actores no estatales, desde ya definidos solo por negación, permanecen en un limbo jurídico y deben ser o bien incorporados a la lógica estatal o bien puestos fuera de la ley. En lo que al partisano respecta, en el primer caso se lo intentará transformar en ejército, en el segundo caso se lo considerará un criminal. La Conferencia de La Haya en 1907 intentó dar a estos grupos una legalidad para pasar a ser considerados como sujetos de derechos semejantes a los combatientes regulares, para poder formar parte de la legislación que regulaba la guerra. Se les exigía ciertas condiciones que resultaban imposibles de cumplir debido a la naturaleza misma del partisano: llevar algún tipo de distinción visible y portar las armas abiertamente, entre otras. Lo que se les exigía para ser transformados en sujetos de derecho, para colocarlos en un pie de igualdad con los ejércitos regulares, era entonces adoptar una identidad visible, salir de la ambigüedad. Pero tal como afirma Ernesto Laclau, la imposibilidad de establecer una clara separación entre los combatientes y la población civil pertenece a la esencia de la lucha partisana. Laclau, 2005. En efecto, el confundirse, el evadirse de las identidades fijas es una condición necesaria para la militancia de tipo guerrillera, y agregamos también para la práctica terrorista. Hagamos una pausa. Un riesgo de cometer una peligrosa confusión. Es fundamental marcar la diferencia entre los movimientos de tipo guerrillero y aquellos terroristas. No vamos a extendernos en esto. Al respecto podemos remitirnos al libro de Craigmont, en el cual se encuentra una detallada diferenciación de ambos movimientos. Craigmont en 2008. En lo que aquí respecta, interesa dejar asentado simplemente que, si bien a los efectos del presente trabajo se puede extender la teoría del partisano smithiano al campo del terrorismo internacional, esto no significa que guerrilla y terrorismo sean lo mismo. La diferencia fundamental radica en que, si bien los movimientos guerrilleros pueden utilizar actos de terror, lo hacen en tanto táctica. En cambio, los movimientos terroristas utilizan el terror sistemáticamente hablando, esto es, como estrategia y no solo como actos aislados para lograr tal o cual fin particular y específico. La extensión de esta teoría del partisano o los movimientos terroristas encuentran su justificación en que, producto de la incapacidad para darles estatuto jurídico, y estos movimientos ambos son declarados y tratados no como enemigos políticos, sino como enemigos absolutos. Con la citada Conferencia de La Haya en 1907, entonces, la ambigüedad permanecía. La legalidad estatal no podía dar cuenta de una situación que quedaba por fuera de su lógica. Una respuesta sencilla consistió en criminalizar a estos movimientos. La criminalización implica desde ya una despolitización, implica colocar a un militante político al mismo nivel que a un delincuente. Pero nos advierte Slavoj Žižek, 2002, el terrorista ni siquiera es tratado como un criminal común, ni beligerante, ni criminal. Este personaje político es colocado en la categoría de combatiente ilegal, a través de la cual no solo se invisibilizan sus reivindicaciones políticas, sino como que se abren las puertas a la posibilidad de la deshumanización y con ella a la aniquilación. Este es el significado del enemigo absoluto, un enemigo al que se debe exterminar.
La despolitización y la deshumanización. Este asunto cambia en cuanto al enemigo, en cuanto el enemigo abandona la esfera de la política pura y cuando, yendo más allá de lo político, se desacredita al enemigo, al mismo tiempo a categorías morales y otras, transformándolo en un monstruo inhumano que no solo debe ser rechazado, sino aniquilado de manera definitiva, es decir, un enemigo que ya ni siquiera debe ser tratado en forma objetiva. La lucha real contra el enemigo real cae ahora bajo el influjo de los programas ideales o de las abstracciones normativas. Meyer, 2008. Es algo curioso, por eso es cierto, es algo curioso, pero es cierto que el enfoque legalista para los asuntos mundiales, basado como está incuestionablemente en un deseo de terminar con la guerra y la violencia, hace a la violencia mucho más duradera, más terrible y más destructiva de la estabilidad política que los viejos motivos del interés nacional. Una guerra peleada en el nombre de altos principios morales no encuentra un fin temprano más allá de alguna forma de dominio completo. Lo dijo Kennan en 1984. La determinación del enemigo como enemigo absoluto implica cuanto menos dos claras consecuencias: su despolitización y su deshumanización. Ahora bien, la despolitización no solo afecta al enemigo, sino que en un mismo movimiento también afecta al yo político. En efecto, no solo se niega el carácter político de los movimientos terroristas, sino que en el nombre de la defensa de una supuesta moral universal, las potencias contraterroristas que se presentan como apolíticas. El devenir del enemigo terrorista en enemigo absoluto trae como consecuencia la imposibilidad de encontrar en este un sujeto de diálogo. Es así que con el enemigo terrorista no se dialoga, sino que se lo mata, se lo destruye por el peligro que representan para nuestro mundo, porque al no ser considerado como sujeto político, el terrorista es también incomprensible, se lo piensa como un efecto en sí, separado de cualquier causa, de cualquier explicación histórica, y es por esto también que se presenta al enfrentamiento con el terrorismo como un duelo individual fuera de la historia. La determinación del enemigo como enemigo absoluto implica cuanto menos dos claras consecuencias: su despolitización y su deshumanización. La despolitización de un militante político y su transformación en un sujeto fuera de la ley encuentra su explicación, por un lado, en la incapacidad de la legislación basada en el modelo estatal de reconocer fenómenos que escapan a su lógica, y por otro lado, en el no reconocimiento del yo político en estas emergencias. Este no reconocimiento encuentra sus utilidades, pues construye hegemonía a través de la despolitización de las relaciones políticas y la transformación de estas en cuestiones morales. En este sentido, la declaración del terrorista como enemigo absoluto es ser eliminado, pues esta puede ser utilizada como justificación de las más viles maniobras políticas, maniobras que incluyen, por ejemplo, la reconfiguración del Medio Oriente del modo tal de lograr su control absoluto. Ya se lo ha experimentado en el caso de Irak y, por qué no, en el caso de Afganistán. En efecto, cuando se expulsa a un enemigo político aún afuera de lo no político, este deja de estar ligado al yo. En ese sentido, la pregunta que se formulaba la administración Bush luego de ocurridos los atentados del 11 de septiembre del 2001 es sintomáticamente: ¿por qué?
Es un momento terrible en nuestro país y tiene que haber afectado a muchos estudiantes en igual sentido cuando hacen la pregunta: ¿por qué le ha sucedido esto a América? ¿Por qué alguien haría esto a nuestro país? Estos ataques son de una gente que es tan mala que es difícil para mí explicar por qué. Es difícil para nosotros comprender por qué alguien pensaría de la manera en que esta gente piensa y menospreciaría la vida de la forma en que lo hace y herirla a gente inocente. Simplemente es difícil para nosotros, adultos, explicarlo. El formular esta pregunta una y otra vez implica, por un lado, no comprender el grado de participación que las políticas de Estados Unidos pudieron haber tenido en la perpetración de este atentado. El no comprender por qué se eligió a Estados Unidos como blanco, el no comprender por qué a las Torres Gemelas, supone no medir las consecuencias que la política exterior de la potencia del norte puede generar en las distintas regiones. Por otro lado, también supone quitar racionalidad a las prácticas políticas de los otros, eliminar sus razones políticas fuertemente ligadas a la historia, repetir una y otra vez la pregunta por el por qué sin encontrar una respuesta, sin ni siquiera buscarla, implica condenar a los autores de dichas políticas al campo de la irracionalidad. La historia no es un relato inofensivo. La emergencia de tácticas y estrategias políticas de distinto cuño debe ser pensadas en el marco de la historia en la que se desarrollan. Estados Unidos no puede seguir desconociendo la historia de la que forma parte, la historia de los pueblos de Medio Oriente, blanco privilegiado de las políticas contraterroristas de la potencia del norte. No puede ser narrada sin que la superpotencia militar ocupe su lugar. El relato que cuenta la historia de Estados Unidos como víctima de seres irracionales y fanáticos religiosos, retrógrados y demoníacos puede funcionar para generar consenso a su interior, para invadir, matar, exterminar, solo para eso. Pero si realmente se quiere establecer una solución al terrorismo, este tipo de lecturas históricas no puede tener lugar, sobre todo en un mundo globalizado. Las historias no pueden aparecer escondidas. La historia de una región rica en petróleo y estratégica desde su punto de vista geopolítico, y que además se supone activamente a ser ultrajada, se opone activamente a ser ultrajada, no puede aparecer separada de la historia de la potencia mundial de los últimos 60 años. La necesidad de expulsar de la política al enemigo terrorista obliga a que éste sea repelido hacia el afuera, que se presenta como un mundo, otro oscuro, peligroso, irracional y por tanto eliminable. El chivo expiatorio se construye como el sujeto excomulgado de la humanidad que, dada la excomulgación, es transformado en objeto. En tanto se lo expulsa para ocultar las propias miserias, el chivo expiatorio permanece en lo imaginario. Esta identificación del yo con la totalidad rechaza los conflictos a su interior, impide toda crítica de sí mismo y los ocupe hacia afuera. Al otro no se le permite el ingreso a nuestro mundo, no solo para que pueda ser posible su eliminación, sino también para conservar cierta estructura social que no puede ser discutida. El otro es representante así de un afuera que viene a amenazar una inmanencia ya constituida. La necesidad de expulsar la política al enemigo terrorista obliga a que éste sea repelida hacia el afuera, que se presenta como un mundo otro oscuro, peligroso, irracional y por tanto eliminable. El chivo expiatorio se constituye como el sujeto excomulgando de la humanidad
que dada la excomulgación es transformada en objeto. La despolitización del enemigo político, su transformación en enemigo absoluto, implica entonces la posibilidad de su exterminio. Ahora bien, hemos postulado más arriba que la identidad de Carl Smith es una identidad por negación. Esto quiere decir, lo repetimos, que la unidad política, el yo político, se forma a través de la determinación de los enemigos. Este es la decisión soberana por excelencia. Un yo político cuyo enemigo es planteado desde la universalidad pierde. En este sentido, su identidad política, para ser correctos, no es que la pierda, sino que plantea una identidad política como no política. Si la identidad tiene una naturaleza relacional en la identificación del yo con la universalidad, esta relación queda oculta, pues se anula el otro con el que relacionarse. Y aquí reside el nudo de la crítica smithiana al liberalismo. Esta crítica nos importaría no solo para poder explicar las consecuencias de la despolitización, no solo para poder explicarla, de la potencia dominante, despolitización de la potencia dominante, sino para pensar la internacionalización liberal que permea. En la guerra contra el terrorismo, más allá de demócratas y republicanos, la política exterior de Estados Unidos, sostienen muchos estudiosos del pensamiento smithiano, entre ellos y principalmente Leo Strauss 1932, que el enemigo político que el jurista alemán había definido para combatir era el liberalismo smithiano. Veía en esta ideología política un enemigo peligroso a quien había que combatir políticamente. La peligrosidad del liberalismo radicaba precisamente en su autoconcepción apolítica. En efecto, el liberalismo habla en nombre de la universalidad de supuestos valores universales y dice detenerlos. En ese sentido, su política se sostiene sobre la invisibilización de esta. Hablar desde la universalidad supone siempre invisibilizar la particularidad, es decir, que intereses nacionales pueden ser transformados en intereses internacionales de todos, de la humanidad. Nótese que en la actual guerra contra el terrorismo, Estados Unidos no se presenta como uno de los bandos en guerra, sino como Mesías de la paz y del orden benigno. Esta es la base del internacionalismo liberal estadounidense, que funciona como soporte para la exportación de valores. Los valores son históricos y por tanto no pueden ser universales, y la universalización de particularidades históricas. En esto se basa también la muy mentada globalización, que quizás habría que comenzar a llamar por su nombre. Dícese occidentalización. La universalidad encuentra en este momento histórico su figura más representativa en la humanidad. Carl Smith veía que este concepto un arma de doble filo, pues la referencia de la humanidad como principio rector de la universal inaugura la posibilidad de la deshumanización. Invocar a la humanidad para luchar contra algo que la amenaza implica necesariamente colocar a esta amenaza por fuera de ella. Deshumanizarla, en efecto, aquel que lucha en nombre de la humanidad abandona a sus contrincantes al campo de la inhumanidad, quitándole al enemigo allí situado la posibilidad de una relación recíproca con él. Odiseos 2009, el enemigo de la humanidad, paradigma del enemigo absoluto. No es un enemigo al que se le pueda declarar la guerra. La guerra es contra el terror, no contra el terrorista o los terroristas. Es en última instancia una cruzada moral, y menos aún con quien se pueda negociar alguna paz.
Las guerras en nombre de la humanidad pueden devenir fácilmente en guerras de exterminio. En efecto, en un periodo cada vez más mayor respecto a por la vida humana, en el que los derechos humanos se encuentran en una posición central en la agenda política internacional y de una gran parte de países occidentales, la única forma de eliminar completamente a estos grupos es negándoles la entrada al mundo de los humanos. Ejemplos de esta deshumanización en la guerra contra el terror encontramos demasiados, desde la cantidad de muertos por daños colaterales en los países alcanzados por la justicia infinita de Estados Unidos, los millones de refugiados fugitivos de la guerra, el uso de la fortuna para obtener información de los terroristas, Guantánamo, por ejemplo, como centro de detención casi clandestina, como espacio vedado al derecho, Abu Ghraib, etcétera, etcétera, etcétera. El estado de excepción y guerra global contra el terror. El estado de excepción ha alcanzado hoy su máximo despliegue planetario. El aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente deliberado y contradicho por una violencia gubernamental que, ignorando externamente el derecho internacional y produciendo internamente un estado de excepción permanente, pretende, sin embargo, estar aplicando el derecho. Agamben 2007. Hoy ninguna nación puede posiblemente sostener que Irak se haya desarmado, y no se desarmará mientras Saddam Hussein retenga el poder o haya retenido su poder. Durante los últimos 4 meses y medio, los Estados Unidos y nuestros aliados han trabajado dentro del Consejo de Seguridad para reforzar las exigencias de este Consejo. Sin embargo, algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han anunciado públicamente que vetarían cualquier resolución que fuerce el desarme de Irak. Estos gobiernos comparten nuestra evaluación del peligro, pero no nuestra resolución de combatirlo. Muchas naciones, no obstante, sí tienen la resolución y la fortaleza para actuar contra esta amenaza en la paz, y una amplia coalición se estaría formando para hacer cumplir las justas exigencias del mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha actuado de conformidad con sus responsabilidades, por lo tanto nosotros estaríamos a la altura de las nuestras. El señalamiento del enemigo como enemigo absoluto deja paso a la guerra total global en términos postmodernos, justificada por una necesidad que habilita el estado de excepción, la suspensión de la norma. Esto es, en virtud de la necesidad, un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley. Ahora bien, la cuestión estaría en la naturaleza de la necesidad, que, a pesar de que muchos autores la postulan como de orden objetivo, muchos otros plantean que constituye un juicio subjetivo. Según Carl Smith, el estado de excepción emerge a partir de la decisión soberana. Smith 2006. La decisión soberana en Smith es algo del todo arbitrario. Es el soberano quien decide sobre el estado de excepción, porque es quien en última instancia realiza la demarcación amigo-enemigo. Si la norma expresa cierto deseo de continuidad, un deber ser, la decisión enfrenta lo inesperado, lo que se sale de la norma, y en este sentido apunta a situaciones particulares. El paradigma de estas situaciones particulares que invocan una decisión es el estado de excepción, que supone la necesidad de recrear el orden jurídico. En este sentido, el estado de excepción no tiene lugar en una norma, es decir, en la normalidad, que por otra parte es siempre deseable y nunca real. Giorgio Agamben retoma este concepto jurídico utilizado por Smith. Nótese para estos casos particulares y
y lo universaliza. Agamben, en efecto, parafraseando a Benjamín de Tesis de Filosofía de la Historia, Benjamín 2007 postula que el estado de excepción se ha vuelto la regla estable, siendo una zona de anomia que inaugura una fuerza de ley sin ley. Fuerza de ley. Este espacio anómico, nuevo paradigma de gobierno mundial, se constituye a través de la declaración de un estado de necesidad que posibilita el uso de la violencia sin hacer caso a ninguna norma de derecho internacional, con la intención declarada de reinstaurar dicha norma. Esta es una contradicción que no podemos dejar pasar. La ley se restaura sin ley. La norma se restablece en un marco anómico, que es momento del derecho en el que se suspende el derecho para garantizar su continuidad. En este sentido, el estado de excepción es una noción que nos permite pensar en el umbral entre democracia y autoritarismo. Muchos autores, entre ellos Luisa Odiseos 2008, y el mismo Giorgio Agamben 2007, postulan la existencia de un nuevo orden mundial basado en una guerra civil mundial, sostenida en el estado de excepción. El término guerra civil mundial apuntaría a una guerra que ya no tiene espacios otros. La guerra en la globalización es una guerra que incluye a todos los rincones del mundo y es civil, puesto que ya no se trata de una guerra entre estados, sino de una guerra al interior de un estado mundial. El imperio de Negri y Hardy 2002, no coincidimos, dice, con esta postura. Sostenemos que adelantarnos a la historia planteando desde ya el fin de los estados puede llevarnos a profundos errores de análisis. Sin embargo, la guerra global contra el terror sí tiene como novedad que es global, que franquea todas estas fronteras y que no se combate contra un enemigo estatal, sino contra una suerte de fantasma contra un enemigo estatal, una serie de fantasma cuya ilusión de ubicuidad, esto es la ilusión que genera el terrorismo de que puede estar en todas partes. Cranebohm 2008.